Ahí estamos grabando. Es algo propio de este filtro. En la práctica, en general, lo más común es encontrar el filtro C. ¿Está bien? Se evita la inductancia. Y lo que uno tiene es el filtro C, que sería el primero que vimos. Pero bueno, los otros son posibles también. ¿Ya estamos todos? Sí, creo que sí. Les voy a mostrar, para terminar, una simulación que en realidad se las voy a mostrar un poco, pero después la idea para el próximo laboratorio, no el que están haciendo ahora, el que van a hacer después. Básicamente ustedes van a tener que simular todo esto, ¿no? Todos estos filtros y rectificadores. Déjenme abrir el Spice para simular ahora lo que sería una fuente, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Una fuente en general hoy en día por ahí ya se usan de otra manera, pero era algo típico hace poco tiempo, que es tener un transformador de 220, por ejemplo, a RMS, a 22 RMS, un rectificador con diodos, un filtro como el que vimos, y la carga, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo quiero alimentar a mi carga con tal nivel de continua y tener un ripple de, por ejemplo, 2.5 volt, tolerable. Déjenme que voy a abrir el simulador. ¿Ven ahí el simulador? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, acá lo que básicamente esto después lo van a tener que armar ustedes con, bueno, otros van a tener que hacer otros valores de diseño, pero acá lo que tengo son 4 circuitos. El de la izquierda es el rectificador sin filtro, simplemente la carga, el capacitivo, el inductivo y el inductivo capacitivo, ¿no? Y directamente le conecté, fíjense, una fuente de alterna en la entrada del puente, ¿está bien? Que es esta medio verde, ¿está bien? Que tiene esos 22 RMS que le decía, si tengo un transformador, si tengo los 220 de línea, tengo 22 RMS, 31 volt. Entonces, fíjense, lo primero que vimos, ¿no? Del rectificador solo. La salida es tal cual vimos, tenemos la señal pulsante y tenemos una diferencia que tiene que ver con la caída en dos diodos. ¿Está bien? La caída en el diodo de 1 y de 4 en un semiciclo y la caída en el diodo de 2 y de 3 en el otro. ¿Está bien? Ese es solo rectificador de puente. Si miro acá este diodo, por ejemplo, un semiciclo conduce este y este, por eso están solapados, y el otro conduce este y este, ¿no? Y la forma de la corriente es esa. Si miro incluso, por ejemplo, la corriente por la fuente, es casi sinusoidal, pero tiene como si uno le hace un poquito más de zoom, tiene como estas zonas muertas, ¿está bien? Porque eso es cuando los diodos no están conduciendo, que es hasta que no llegan a los 0,7. ¿Está bien? O sea que eso va a tener un poquito de armónicos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Eso tiene que ver entonces con estos pedacitos de acá abajo donde los diodos todavía no se prendieron. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Vamos al primero, a ver. Lo interesante por ahí del simulador es ver que uno pueda decir antes qué es lo que va a ver, ¿no? ¿Qué voy a ver si miro entonces la tensión de salida acá de este que es ya el que tiene filtro capacitivo? La caída con la descarga del capacitor en recta. Sí, más, ¿O pasa en curva? más el pedacito de carga.
La diferencia con lo que vimos en teoría es que además tengo la caída en los diodos, ¿no? Entonces lo que veo es eso, ¿no? Es decir, la tensión acá, como vimos, a la salida del rectificador ahora no es pulsante, por eso acá hicimos otro análisis. Ahora la salida del rectificador, que es la salida sobre la carga, es la azul. ¿Está bien? Y lo que pueden ver es efectivamente el cachito de carga, un poquito de zoom, y el pedacito de descarga. Está todo corrido, la caída de 2 diodos para abajo. ¿Está bien? La carga, la descarga, la carga y la descarga. Fíjense, las aproximaciones que hicimos, que cae como recta. Eso se ve bastante bien, esto se ve como una recta, ¿no? Después viviendo igual al mío. Perdón, tenés el micrófono abierto. Ah, perdón. Y el tiempo de carga, que es este de acá, ¿no? O sea, eso es bastante aproximado, tanto que la descarga es como recta, como que el tiempo de carga es cortito, ¿no? Fíjense, es este cachito acá, carga, descarga, carga, descarga. O sea, eso es, está bastante bien la aproximación. Y fíjense la corriente por los diodos, que eso es interesante. Cambió totalmente, ¿no? En este, acuérdense, era medio periodo, estaba conduciendo este diodo y este. En este, la conducción es en un cachito chiquito. Es solamente en el tiempo de carga que tiene que suministrar un pico de corriente grande para cargar el capacitor. Porque después se abren los diodos y, como vimos, queda la descarga, ¿no? O sea que poner el capacitor en paralelo con el puente de diodos cambia el comportamiento y por eso lo analizamos de esa forma. ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pues esto lo van a simular ustedes, pero estas cuentas están hechas con las cuentas de diseño que vimos hoy para tener un ripple de 2.5 volts. Si vengo acá, me puedo fijar el ripple. Y lo puedo ver de esta manera, ¿no? La tensión máxima, la tensión mínima acá. Me fijo acá y es del orden de 1.85, 1.9 volt el ripple. Es más chico que el que yo diseñé. Yo calculé este valor de 248 micro para una carga de 500 ohm para tener 2.5 volt y tengo menos, porque todo lo que asumimos para el diseño, primero que despreciamos la carga de los diodos, la caída en los diodos, pero además hicimos las suposiciones de recta de carga y que el tiempo de descarga era medio periodo, ¿no? Pero este cachito estoy cargando, no descargando. ¿Se entiende hasta ahí? Porque los otros son un poquito más complicados. ¿Pero se entiende la idea entonces de este? ¿Quieren ver algo más de ese circuito? ¿Alguna señal que no mostré? Aprovechen a preguntar, que esto después lo van a tener que hacer ustedes. La alimentación en inversa y en directo de los diodos. Bueno, eso se podría ver, por ejemplo, cuando este diodo está conduciendo. En este caso cambia eso, ¿no? Fíjense que lo que vimos para acá, que era la corriente de pico, que en este caso pueden ver es, por ejemplo, 60 mA, para este circuito cambia y no la calculamos porque es un poco más difícil de calcular. ¿Por qué? Porque tengo que suministrar toda la carga que perdió el capacitor. Tendría que hacer esta cuenta. Tendría que decir, bueno, la tensión pasó de acá hasta acá. Toda esa la tengo que suministrar en un tiempo cortito, en el tiempo TC. Tendría que calcular el tiempo TC. Todo lo que perdí en TD de carga. Voy a ir de nuevo acá, ¿sí? Fíjense ahí, de paso ven la corriente ahora que le tomo a la red, ¿no? Le tomo unos picos grandes. O sea, para la carga está buenísimo el filtro capacitivo porque tengo algo con buena tensión y ondulación, poca ondulación, pero le tomo unos picos de corriente medio feos, ¿no? Tendría que, en un tiempo TC cortito, tengo que suministrarle al capacitor toda la carga que perdió en el otro tiempo TD grande, ¿no? Por eso tengo estos picos grandes de corriente y acá este diodo, entonces tiene que bancar una corriente de pico de medio ampere, digamos, ¿no? Sí, es un poco diferente y ahí no aplica la ecuación de diseño, la ecuación sí, no aplica la condición de pico corriente que habíamos visto solo para el rectificador. Fíjense que este soporta 60 mA y este tiene que soportar un pico de 550 mA, ¿no?
casi 10 veces más. Fernando, una pregunta. Sí, En ese filtro que estás explicando recién, sí, el capacitor tendría, o sea, quería ver la corriente del capacitor. Sería dale. como que la mayor parte del tiempo te la brinda el capacitor, ¿no? La corriente del capacitor, fíjate que tiene dos, podés distinguir dos intervalos, ¿no? Pasame para que agarro el lapicito de acá del Zoom. Podés distinguir dos intervalos bien claros. Tenés, por un lado, al principio acá tenés todo un transitorio, por eso parece que esta curva sube, pero vayamos acá, suponete, tenés esta que es negativa y esta que es positiva. Este pico, ¿no? Negativo, positivo. Y eso, definiendo la corriente, así, ¿no? Con este sentido. Entonces, o al revés la medida, a ver, para que, déjame ver. Sí, está bien. Entonces, lo que está pasando es que durante esta que es negativa, lo que está haciendo es, la está entregando a la perdón, le perdí el lapicito. Ahí va. Cuando es negativa es el capacitor entregándole carga a la resistencia. La mayor parte del tiempo, como vos decías, ¿no? Creo que fue lo que dijiste. Y el pico grande, que es cuando la fuente recarga el capacitor. Esa sería más o menos como cuando funciona. Entonces, en un tiempo corto TC, la fuente carga el capacitor, el resto del tiempo el capacitor alimenta la carga. Esa es la idea. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, genial, gracias. Bien. Si no hay más preguntas del capacitivo, paso al otro. Voy a poner como referencia de nuevo la entrada, que es siempre la misma para todos los circuitos, ¿no? Vamos a volar acá la corriente esta del capacitor. Bueno, miremos la salida primero. Fíjense, varias cosas interesantes para decir. Primero, la salida de continua, la tensión a la salida del rectificador es pulsante como asumimos. ¿Está bien? Fíjense la corriente, que es todavía no la puse, perdón, es la tensión lo que puse, pero es igual a la corriente porque es esa tensión dividido la resistencia. La tensión de salida tiene un valor medio que es más bajo. Voy de nuevo, ¿no? Porque borré la referencia que siempre nos sirve. Ahí está. La tensión de salida tiene un nivel más bajo que en el caso del capacitivo, porque el capacitivo funciona como seguidor de pico, está allá arriba cerca del pico. El filtro se queda, acuérdense, con el valor medio de la señal pulsante. Y no es lo mismo. Me queda un valor medio más bajo. Pero si hacen la cuenta, nada, van a ver que corresponde con el valor ese, ¿se acuerdan? Ya no me acuerdo de la expresión, pero el valor medio que calculamos, vuelvo para atrás, la serie de Fourier, si alguno quiere agarrar la cuenta, teniendo en cuenta además la caída en los diodos, ¿dónde estaba acá? ¿No? 2Bs sobre pi. Acá Bs es 31 volt por 2 dividido pi, además teniendo en cuenta la caída en los diodos, le va a dar cerca de 18, que es el valor medio para este caso. Y fíjense la otra cosa interesante, no está tan mal, eso no es una sinusoidal, ven, se nota que está agarro otra vez el lapicito, se nota que está el nivel de continuo acá, que les estaba hablando, supongo que eso es una recta, y la sinusoidal, que no es, la notan, ven que está deformada, no es una sinusoidal, pero claramente para esta primera aproximación no está tan mal haber supuesto la aproximación que hicimos, ¿no? Del primer armónico. ¿Por qué? Porque esto es un filtro pasabajo, además, esto por ahí no lo dije antes, ¿no? O sea, sí dije que era un filtro pasabajo, pero entonces de la señal pulsante que el filtro tiene a la entrada, no va a dejar pasar las componentes de alta frecuencia. Entonces, este filtro, si lo miro para allá, presenta una impedancia muy grande a las componentes de alta frecuencia de la descomposición en serie de Fourier de esta señal, ¿no? Entonces, haber supuesto que solo me quedé con este primer armónico, bueno, es una buena aproximación para estas ecuaciones de diseño, ¿no? Y si bien se ve que no es sinusoidal pura, porque claramente este pedazo está más achatado que esta que baja, claramente tiene otras componentes frecuenciales,
no me quiero perder tiempo con eso ahora, pero acá en el simulador pueden ver... Profe, se cortó la llamada recién 2 veces y están dando muy cortado. Ok, ¿a todos les pasa o es un caso particular de Lautaro? Creo que fue a vos, Lautaro. A mí no. A mí también recién se me salió. No, a mí me anda bien, no sé. Ok, bueno, avisen cualquier cosa, de todas maneras después queda el video grabado, ¿no? Creo que estamos todos, ¿no? Déjenme ver porque el Zoom se minimiza. 10. Antes en un momento éramos 13, no sé si es que ya se habrán desconectado o que se les desconectó. Pero bueno, nada, sigo y en todo caso, si alguno se perdió una parte, después subo el video en un rato. ¿Está bien? ¿Se entendió ese punto que hice sobre la tensión de salida y las aproximaciones que hicimos? De hecho, si después esto lo van a verificar ustedes cuando hagan el laboratorio, pero si miden el ripple de esta señal, les da 2.48 volts en la simulación, o sea, con todas las cuestiones, incluso muy parecido a los 2.5 que yo puse como especificaciones de diseño. ¿Está bien? La otra cosa interesante, por ejemplo, bueno, es obvia, la corriente por acá, de nuevo voy a poner la tensión esta de referencia, perdón, la corriente por la inductancia, que es esta, tiene un valor medio de 30 y pico miliamperes y oscila, pero nunca se hace cero, ¿no? Eso era, en este caso no va a pasar, era lo que podía pasar en este otro. Fíjense la corriente por la fuente. ¿Quién me explica esa forma de corriente? Que ya me cansé un poco de hablar. ¿Por qué le estoy tomando esa corriente a la fuente? ¿De dónde sale esa forma? No hay problema si se equivocan. ¿Alguna idea? Por lo menos díganme, no sé. ¿Tiene algo que ver con el inductor? Sí, digamos. Acuérdense, la corriente por la inductancia, acuérdense, los diodos siempre están conduciendo a pares, porque en este circuito vimos que la tensión de salida en este punto se preserva la salida rectificadora, o sea que siempre está conduciendo este y este por un lado, o cambio de colorcito, o está conduciendo este y este en otro semiperíodo. Quiere decir que la corriente por la inductancia, un semiciclo la conduce este diodo y otro semiciclo este y este diodo. Vimos que la corriente por la corriente por la inductancia, ¿cómo es? Es la misma que la corriente de salida, es decir, es así. ¿Está bien? Ahora, esa corriente la va a conducir durante un semiciclo de la señal de entrada este par de diodos y durante el otro este. Cuando la conducen D9 y D12, entonces esa corriente viene por la fuente así, ¿no? Por acá, por la inductancia, por D2, y eso es este pedacito de acá. Este pedacito de acá. ¿Está bien? Durante el otro semiciclo se abren esos diodos y la corriente ahora circula negativa, es decir, circula por la carga, circula por acá, fíjense en sentido contrario por la fuente, vengo por acá y por ahí. ¿Está bien? Y eso es esta corriente por la fuente. ¿Está bien? O sea, acá, durante este pedacito fueron D9 y D12, de acuerdo a lo que tengo en el circuito del simulador, y acá fueron
de 10 y de 11 los que conducían. ¿Está bien? Por eso tiene esa forma la corriente por la carga. Bueno, para terminar, vayamos al último. ¿Está bien? Tenemos el filtro otra vez. Esto lo calculé con las ecuaciones de diseño, poniendo un ripple, fijando un ripple de salida de 2.5 volts. Así que nada, pongo de nuevo. Vamos primero a la tensión de salida. Fíjense, tensión de salida, otra vez, razonable. Acá se ve todavía más sinusoidal. ¿Por qué se ve más sinusoidal? ¿Quién me lo dice? ¿Vieron? Si yo comparo esa salida con esta, ¿no? Se las pongo para referencia. Se ven las dos muy sinusoidales, pero la segunda se ve todavía mejor, ¿no? O sea, más a favor de nuestra aproximación, digamos. La verde se ve un poco más sinusoidal que la roja, ¿no? Es fina lo que les estoy diciendo. ¿Eso es por qué? Porque el filtro LC tiene una frecuencia de corte o, digamos, más de baja frecuencia, ¿no? Entonces, deja pasar de la tensión de la tensión esta, de la tensión del puente, deja pasar menos armónicos, ¿no? O sea, filtra más los armónicos de alta frecuencia, porque es un filtro que tiene una frecuencia de corte más baja. Entonces, por eso la tensión de salida se ve un poquito mejor. Pero bueno, es parecida, ¿no? A esta de acá. Por ahí se ve mejor. Son parecidas. En definitiva, otra vez, la aproximación que hicimos para la tensión de salida suena razonable con esta simulación, ¿no? Se ve bien. Tenemos esa tensión de salida y el ripple, si lo ven, también es muy parecido, es 2.6 volt, tengo anotado por acá, que es muy parecido a los 2.5 que yo especifiqué para mis ecuaciones de diseño. ¿Qué otra cosa podemos ver? Si veo la corriente por la inductancia, y la corriente por la carga, y la corriente por el capacitor, fíjense qué interesante. La corriente roja, que es por la inductancia, tiene que ser la suma de las otras dos. Ahí la aproximación que hicimos, dijimos que la alterna se iba casi toda por el capacitor. Vemos que no es tan real, pero sí que es como 10 veces más grande de acuerdo a lo especificado, ¿no? Fíjense que la corriente por la resistencia, que es la verde, tiene una componente de continua grande, 36 mA, o sea, grande relativa, ¿no? Y un ripple chico, mientras que la corriente del capacitor es todo ripple y es como 10 veces más grande que el ripple por la resistencia. ¿Se acuerdan de esas aproximaciones que hicimos? Que dijimos que la impedancia del capacitor es 10 veces la impedancia por la resistencia. Más o menos todas esas cosas se verifican. Y la corriente por la inductancia nunca se llega a ser cero. Fíjense que llega a 10 mA, pero no se llega a ser cero. ¿Está bien? Porque si calculan la resistencia crítica son como 730 ohms. Nosotros estamos en 500, estamos bien. ¿Quedó claro esta simulación? ¿Alguna duda, pregunta de los filtros / rectificadores? El valor que tiene la fuente son los que están ahí abajo, que dice simulación. ¿El valor de esta fuente decís? Sí, de la fuente. Es una O sea, fuente... con cómo está realizado. No ¿Qué sé, valor tiene? la fuente es la que te estoy mostrando ahí en pantalla, va entre más o menos 31 volts porque estoy suponiendo que tengo, estoy en este ejemplo de diseño que yo le estaba mostrando, estoy suponiendo que tengo algo así, ¿no? Que tengo un transformador de 220, 10 a 1, entonces tengo 22 volts RMS. Esa fuente te referís, esta de acá, la entrada al Claro, rectificador. sí, a esa fuente me refiero. Sí, en esta simulación es una fuente de 22 volts RMS o 31 volts de pico. Claro, está bien. Porque estoy tratando de generar una fuente con un nivel de continua, bueno, en este caso ahí lo ven, 18 volts. En el caso de pico es más grande, porque trabaja distinto el filtro de este tipo seguidor de pico y tengo 26, 27 volts de media, ¿no?
¿Quedó claro eso? ¿Alguna pregunta Ahí, más? viste, en la simulación, esa onda tipo serrucho, el voltaje, Está. claro, ahí, en la última simulación no aparece porque tenés el inductor, digamos. Sí, es por todo el análisis que hicimos, ¿no? Es conceptualmente diferente. Claro. Esta es serrucho, ¿por qué? Porque te está copiando un pedacito de sinusoidal, la roja, ¿no? Un pedacito, acá voy. Un pedacito de sinusoidal ahí, y después una descarga de capacitor, que es la parte que se descarga como recta, ¿no? Si yo pongo, y ahora si quieren probamos, una resistencia, fíjense, voy a contestar tu pregunta y después voy a hacer eso. O sea que el comportamiento de ese serrucho se justifica así, es un poquito que copia la sinusoidal y un poquito que se descarga como recta. En este otro circuito no pasa nada de eso en ninguno de estos dos. Lo que pasa es lo que vimos antes, que la tensión acá del puente es pulsante, se mantiene pulsante, tiene esta forma, y después el filtro, que es esto, o esto, de esta señal me deja pasar solamente ciertos armónicos, sobre todo la continua, el primer armónico de 100 Hz y un poquito de los armónicos que siguen, ¿no? Claro, claro. Porque, O o sea, sea, sería porque es un filtro pasa abajo. Es un filtro pasa abajo que está filtrando como entrada esta señal. Es conceptualmente diferente, por eso lo separé, el análisis de este caso y el análisis de este caso. Esto no está trabajando como un filtro pasa abajo. Esto modifica la forma en la que trabaja el puente. ¿Está bien? Me altera al puente, me lo hace funcionar de otra manera. Esto no. Esto me mantiene la señal pulsante y lo puedo pensar como un filtro pasa abajo de esta señal. Conceptualmente es diferente los dos casos. ¿Está bien? Claro, sí, sí, está bien. Lo que iba a decir ahora, para cerrar esta simulación, es... tengo una más para mostrarle, vamos a ver si llego, si no la dejamos, pero... Fíjense, voy a ver este caso, ¿no? Y ahí. ¿Qué pasa si esta resistencia, en base a todo lo que vimos hoy, quiero que me digan qué pasa si ahora le pongo 10 veces más chica, 50 ohm? Y dejo el Y el serrucho capacitor. va a estar más empinado. El serrucho va a estar más empinado, ¿por qué? Porque le estoy ahora tomando carga al capacitor con una resistencia que es mucho más chica, 10 veces más chica. O sea, se va a descargar mucho más el capacitor, o sea que los picos de corriente van a tener que ser mucho más grandes, y además el ripple este, ¿qué va a pasar? Va a ser más grande también. Va a ser más grande. Si voy a la ecuación del ripple para el capacitor, estoy diciendo que esta RL la bajé 10 veces, el ripple va a aumentar 10 veces. En base a nuestras aproximaciones, ¿no? En realidad va a aumentar un poco menos porque se va a descargar como exponencial, fíjense. ¿Se ve? Todavía, el ripple aumentó un montón, ¿no? Pero todavía se ve medio como recta esta descarga. Lo voy a aumentar ahora 5 veces más. Ahí ya esto se empieza a parecer a la exponencial de descarga, ¿no? ¿Se entiende? Y el ripple es mucho más grande. ¿Alguna otra pregunta con esto? No, no. Ok, les muestro, todavía tenemos un ratito, unos minutitos, así terminamos definitivamente con este capítulo y podemos avanzar. Fíjense, además del puente, además del filtro capacitivo, puedo poner un Zener, que el Zener vimos que tiene su curva que regula tensión, o sea que todavía me va a dejar una tensión más filtrada, ¿se acuerdan? Estuvieron simulando el Zener, o lo tienen que simular para el próximo laboratorio, y yo se lo expliqué, que trabaja en inversa, trabaja en la región de ruptura, ¿se acuerdan? Por efecto Zener o avalancha, por eso está puesto de esta manera. La resistencia R1 lo que hace es ponerlo a trabajar en esa región, en la región de avalancha, ¿está bien? Es decir, se los empiezo a explicar hoy y lo retomo de acá la clase que viene. Quería terminar, pero prefiero explicarlo después mejor la clase que viene.
Pero básicamente esto le da una corriente al Zener. ¿Se acuerdan que el Zener tiene su zona acá en el plano corriente-tensión? Para este lado, como un diodo, pero para este lado tenía su zona que se comporta así como muy abrupto, ¿no? Por efecto avalancha o Zener. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ponerlo a trabajar en esta zona, con esta resistencia, de manera que la tensión sobre la carga, que es la tensión del Zener, sea muy estable, fíjense, fuente de tensión, independientemente de las variaciones de corriente. ¿Está bien? Entonces, lo que va a hacer eso es que aunque yo varíe la carga, como hice recién en el simulador, que la varié un montón, la varié 10 veces, y el ripple me variaba 10 veces, acá el Zener lo que me va a hacer es que ahora el ripple no me va a variar 10 veces, porque pese a que yo cambio la carga, como el Zener está operando acá, lo mantengo en una región donde se comporta como fuente de tensión, ¿no? Entonces me va a filtrar todavía más, y de ese ripple que yo veía acá, que me hacía el serruchito así, ahora acá voy a tener que aunque varíe la carga, aunque varíe la resistencia, voy a tener una tensión bastante plana, ¿no? Y esto entonces completa nuestra fuente. Ya tenemos rectificador, tenemos capacitor, y tenemos de filtrado, tenemos regulador de tensión hecho con un semiconductor y la carga. ¿Está bien? Completamos una fuente de tensión de continua nada, bastante completa, digamos, por lo menos para el alcance de nuestra materia. ¿Se entiende la idea? Voy a dejar por acá mejor, así la clase que viene termino con este ejemplo y arrancamos ya con un tema nuevo. ¿Está bien? Bueno. Dale, dale. Buenísimo.